Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy os hemos preparado un programa muy histórico. Por ejemplo, si tenéis un hueco este fin de semana, podéis ver o volver a ver las más de 3 horas que dura Gandhi. No voy a ningún lado, me quedo en el piso, pero colocada todo el rato. Veré la tele, volveré a ver Gandhi. Gandhi colocado mola, pero me va sí? fatal verla colocado, porque me entra hambre y como un cerdo, y el pobre Gandhi se pasa la peli medio muerto de hambre. Lo sé. Os contaremos también la verdadera historia de Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Pobre mujer. No me cambiaría por ella. Y en la sección de Jack Bourbon os hablaremos de Underground, de Mir Kusturica, una película que recorre 50 años de la historia de Yugoslavia. ¡Viva el Partido Comunista de Yugoslavia! Hay más cosas, pero esas las iréis descubriendo sobre la marcha. De momento, comenzamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Se cumple estos días el 40 aniversario del estreno de Gandhi, una superproducción de más de 3 horas de duración, dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Ben Kingsley, que contaba la vida de Mahatma Gandhi, el líder indio que en los años 20, 30 y 40 del siglo XX encabezó el movimiento por la independencia de su país. Hoy, en nuestra sección de aniversarios, queremos recordarla. Muy cerca del Teatro de Londres, donde Ben Kingsley actuaba en los años 70, había una estatua de bronce de Mahatma Gandhi, y el actor se cruzaba con ella todas las tardes antes de entrar a los camerinos. Al pasar a su lado, se detenía un momento y mirándola solía decir: «Hoy haré una buena actuación, y lo haré por ti». Por supuesto, los occidentales sentimos debilidad por estos hombres de la India inclinados a lo espiritual. En el caso de Kingsley no era un occidental más. Había nacido en Reino Unido, pero su familia paterna provenía de la India. Por eso la cultura de ese país siempre fue muy importante en su educación. De hecho, Ben Kingsley era un seudónimo que adoptó cuando se convirtió en actor. Su verdadero nombre era Krishna Banji y la figura de Gandhi siempre le había fascinado desde niño, gracias a los noticieros de los cines. Recién salido de la prisión, Mahatma Gandhi zarpa de Bombay a bordo del Rajputana para asistir a la mesa redonda sobre la independencia india, convocada por el primer ministro Ramsay MacDonald. Hay algunas figuras históricas que afortunadamente se han filmado en los noticieros. Gandhi es una de esas figuras y de esta forma, desde niño, ejerció una gran influencia en mí. Richard Attenborough, por su parte, comenzó a interesarse por Gandhi cuando en los años 60 leyó la biografía del estadista indio escrita por Louis Fisher, y ya entonces quiso hacer una película sobre él. Incluso llegó a entrevistarse con Nehru, por entonces presidente de la India, para pedirle su apoyo. Sin embargo, el camino para sacar adelante el proyecto sería largo. ¿Cuánto tardó Attenborough en financiar Gandhi? 10 años de duro trabajo. Ningún estudio quería financiar la película y Attenborough pasó una década buscando inversores. 1/3 del presupuesto al final lo aportó el propio gobierno de la India. El productor Joseph Levine puso otra parte a cambio de que Attenborough dirigiera para él previamente las películas Un puente lejano y Magic. Y el resto del dinero corrió a cargo de distintas empresas y del propio director, que hipotecó buena parte de sus bienes e incluso tuvo que vender los derechos de la obra teatral La ratonera que él poseía. Solo así pudo sacar adelante la película. Pues ha conseguido convertir a ese individuo medio desnudo en un héroe internacional.
Un solo hombre caminando por senderos polvorientos sin más arma que su honradez de un bastón de bambú se enfrenta con el Imperio Británico. Durante todos esos años, Attenborough había pensado para el papel de Gandhi en ilustres del teatro británico como Alec Guinness, Dirk Bogarde o Peter Finch, buenos amigos suyos. Pero el candidato perfecto lo encontró su hijo Michael viendo una obra de la Royal Shakespeare Company. Se dio cuenta de que a los actores que él quería les sobraban 20 años para poder hacer el papel, ya que la película comienza cuando al joven Gandhi le echan de un tren en Sudáfrica. Entonces Michael Attenborough, su hijo, vio mi Hamlet en el teatro y le dijo a su padre: olvídate de tu lista y ve a ver a ese actor. Y creo que Richard me escogió porque vio algo en mí que podía moldear, utilizar y dar forma. Ben Kingsley se preparó a fondo para interpretar su papel. Debo documentarme fría, racionalmente sobre lo que aquí está pasando. Puede que tarden meses. Estudió minuciosamente la vida del personaje y se empapó de filosofía hindú. Bronceó su piel para adquirir el tono adecuado y se sometió a una dieta brutal para perder peso. Te traigo agua para que bebas. Tiene un poco de zumo de limón, nada más. Cuando llegué a la India todavía estaba perdiendo peso, bronceándome y estudiando el papel. Puede parecer poca cosa, pero exige una preparación enorme porque el problema es cómo adquieres ese tono oscuro exacto al de la piel de un hindú y cómo adelgazas lo suficiente pero manteniéndote fuerte y en forma. El actor cuidó hasta el último detalle. Por ejemplo, era sabido que Gandhi se confeccionaba su propia ropa. Estaba en el guión. Gandhi está sentado hilando. Y yo, que me gusta hacer las cosas por mí mismo, sin dobles, decidí aprender a hilar para hacer estas escenas. Lo que no sabía era lo extraordinariamente difícil que resulta hablar recitando un texto e hilar al mismo tiempo. La película recorre gran parte de la vida de este apóstol de la no violencia. Gandhi se educó en Gran Bretaña y empezó ejerciendo como abogado en Sudáfrica. Señor Gandhi, en este país, los indios no pueden andar por la acera con un cristiano. Fue allí donde comenzó su activismo político. Escribiré en los periódicos. Utilizaré los tribunales. Va usted a causar muchos problemas. La oposición... Somos miembros del imperio. Procedemos de una antigua civilización. ¿Por qué no vamos a andar por la acera como los demás? Después de visitar la cárcel en varias ocasiones, regresó a la India. ¿Qué diablos pasa ahí? Debe ser el indio ese que armó tanto jaleo en África. Va vestido como un culi. Yo creí que era abogado. Y poco a poco fue dejando a un lado sus maneras británicas. ¿Te han quitado la ropa? Ahora mi ropa es esta. Si quiero ser uno más entre ellos, tengo que vivir como ellos. Mahatma Gandhi se puso al frente del movimiento que pedía la independencia de su país del Imperio Británico. ¿No creerá que nos vamos a ir sencillamente de la India? Sí, un día se irán, porque 100.000 ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios si estos se niegan a cooperar. Y eso es lo que nos proponemos obtener. Una pacífica y no violenta no cooperación. Hasta que ustedes mismos comprendan que lo prudente es marcharse. Su método para lograrlo era la no violencia. No daremos un solo golpe, pero sí lo recibiremos. Y a través de nuestro dolor les haremos comprender su injusticia. Podrán torturar mi cuerpo, incluso matarme. Así obtendrían mi cuerpo muerto, no mi obediencia. También organizó diversas campañas y nuevos métodos de lucha y presión, como la huelga de hambre. Toda la nación está en marcha. No se detendrían, aunque se lo pidiéramos. Yo se lo pediré y ayunaré como penitencia por la parte que he tenido en provocar esos sentimientos y no dejaré mi ayuno hasta que se detengan. Richard Attenborough rodó la película en escenarios reales de la India. Miles de curiosos se arremolinaban en todos los lugares en los que filmaban. En algunas aldeas rurales, algunos nativos pensaban que estaban viendo al mismísimo fantasma de Gandhi, dado el enorme parecido físico con él que Ben Kingsley consiguió con su caracterización. Nada me proporcionó tanta información sobre Gandhi como cuando la gente se acercaba a mí sonriendo. A veces me tocaban la ropa o las manos, incluso me besaban los pies. Esa es una información muy valiosa para un actor y no puedes obtenerla si no experimentas lo que vivió tu personaje. Gandhi es una superproducción con todo lujo de detalles, tanto en lo artístico como en lo técnico.
Todo en ella es irreprochable. La fotografía, el vestuario, la dirección artística. No se escatimaron medios, sobre todo a la hora de utilización de extras. En este sentido, la película marcó un hito en la escena del funeral de Gandhi, con la que comienza la película. El hombre que es objeto de este masivo homenaje murió como había vivido, sencillamente, sin riquezas, sin propiedades, sin título ni puesto oficial alguno. Mahatma Gandhi no era el jefe de un ejército, ni el líder de un vasto territorio. Y sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo han unido hoy sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color que, vestido únicamente con un paño de pureza, condujo a su pueblo a la libertad. En esta escena, tal y como figura en el libro Guinness de los récords, se utilizó el mayor número de extras jamás visto en una película, reuniendo a 400.000 personas reales que acompañaban el cadáver de Gandhi en la secuencia, nada de multitudes digitalizadas como se hace hoy en día. Al inicio del cortejo me tiraban rosas. Los indios son muy traviesos y querían que me moviese un poco o arrugase la nariz para fastidiar la toma, pero no me moví, ni siquiera pestañeé, pero enseguida dejaron de hacerlo y se pusieron a lanzar pétalos y empezaron a cantar y a llorar. Luego se hizo el silencio. Lo único que se oía eran los pasos de los 400 soldados que tiraban del camión que llevaba mi cuerpo. Al parecer fue exactamente así en el funeral de Gandhi. La multitud permaneció callada. En el reparto nos encontramos con otros actores como Martin Sheen, Candice Bergen y varias celebridades del teatro y el cine británico, como John Gielgud, Trevor Howard o John Mills. Y una curiosidad, Gandhi marcó también el debut en el cine del actor Daniel Day-Lewis. Interpreta un breve papel de matón en una de las escenas de Sudáfrica. Baja de la acera, maldito indio. Sí, baja de ahí. Kafir. Colin, ¿qué estás haciendo? Nada, íbamos a limpiar un poco el barrio. Descubrirás que hay sitio para todos. Pero lo que más destaca en la película es sin duda la interpretación y la entrega de Ben Kingsley. Intento vivir como un indio. Es un poco ingenuo, porque en nuestro país son los ingleses los que deciden cómo viven los indios. Su parecido con el verdadero Gandhi resulta asombroso, y no solo en el aspecto físico, también en la voz, que es casi exacta a la del líder indio. Yo tenía una cinta con uno de los discursos de Gandhi y solía escucharlo a todas horas porque me gusta imitar voces. Un día grabé una cinta imitándolo y se la puse al encargado de sonido haciéndole creer que era Gandhi. Entonces me dijo, eso es, así es como debería sonar. Y yo le contesté, Simon, ese soy yo. Gandhi se estrenó en Nueva Delhi el 30 de noviembre de 1982 y pocos días después lo hacía en Gran Bretaña y Estados Unidos. Gandhi, Richard Attenborough, producer. Hasta 8 veces tuvieron que subir al escenario los responsables de la película en la ceremonia de los Oscars de 1983, venciendo por goleada a la gran favorita de aquella edición, que era E.T. el extraterrestre de Spielberg. Entre los premios que ganó Gandhi estaba el de Mejor Película, Mejor Director para Attenborough y un más que merecido Oscar para Ben Kingsley como Mejor Actor. Este es un Oscar a la visión, a la valentía, a la interpretación y a la paz. Gracias. 40 años después de su estreno, Gandhi permanece como uno de los grandes biopics de la historia del cine, el retrato fiel de uno de los seres humanos más extraordinarios que hayan pisado este planeta. Mahatma Gandhi se ha convertido en el portavoz de la conciencia de toda la humanidad. Fue un hombre que convirtió la humildad y la simple verdad en algo más poderoso que los imperios. Y Albert Einstein añadió, a las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminara una vez sobre la tierra. Y después de escuchar la historia de Gandhi, vamos a ver cómo anda esta semana esa memoria auditiva. Vamos a jugar a las películas. No me tome por tonto. ¿De qué cochino trabajo me habla? Alguien raptó a mi hija Marcy. No dejaron notas sobre rescate y nadie observó nada. Quiero que usted la busque. Ese es el cochino trabajo. La policía hace gratis ese trabajo. No puedo acudir a la policía. Por eso me busca a mí, el detective negro. Who's the black private dick? That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man?
El pez no cambió de curso ni de dirección en toda la noche, al menos por lo que pudo deducir el hombre tras mirar a las estrellas. Sentía la enorme fuerza del pez a través del sedal, moviéndose hacia donde él había decidido y pensó, por mi traición ha tenido que tomar una decisión. Su decisión había sido permanecer en las aguas profundas y tenebrosas, lejos de todas las trampas, cebos y traiciones. Ahora estamos unidos el uno al otro, y así ha sido desde el mediodía. Los días que libraba empecé el ballet. También voy a la filmoteca. Me veo todo el cine mudo que puedo. El alemán, el americano, el italiano, todo. Después le cuento a ella todo lo que he visto. Estos últimos 4 años han sido los más ricos de mi vida. Ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, claro. A mí me pasa lo contrario con Lidia. ¿Y eso? No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama. Y me siento muy mezquino. A veces algunos oyentes nos escriben en las redes sociales para decirnos que han adivinado las 3 películas, pero no muy a menudo, así que no debe de ser fácil. Empezábamos con Las Noches Rojas de Harlem, también conocida por su título original, Shaft, el nombre del detective al que daba vida Richard Roundtree en esta película de Blaxploitation de los años 70, y tras el diálogo sonaba el famoso tema musical de la película compuesto por Isaac Hayes. A continuación venía El viejo y el mar, adaptación de la novela de Ernest Hemingway que John Sturges dirigió en 1958 y Spencer Tracy protagonizó. Su música era cosa de Dimitri Tiomkin. Y terminábamos con una conversación entre Javier Cámara y Darío Grandinetti en Hable con ella, de Pedro Almodóvar, con música de nuestro compositor más internacional, Alberto Iglesias. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas La Emperatriz Rebelde, una producción austríaca dirigida por Marie Kreutzer y protagonizada por la actriz luxemburguesa Vicky Krieps, que ganó por este papel el premio de interpretación en la sección Una cierta mirada del pasado Festival de Cannes. Se trata de una nueva aproximación a la vida de Isabel de Baviera, emperatriz de Austria y reina de Hungría, y a la que la mayoría de nosotros conocemos como Sisi, gracias sobre todo a las películas que protagonizó Romy Schneider en los años 50 del siglo XX. Aprovechando este estreno, el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana va a repasar la figura de esta reina y cómo nos la han mostrado el cine y la televisión. Sisi, ¿me escuchas? Llámame Isabel. Se la conocía como Sisi, su apodo familiar, pero su nombre real era Isabel Amalia Eugenia. Tampoco creo que seas austríaca. No, tampoco. Soy de Baviera. ¿De Baviera? Sí. Fue una mujer adelantada a su época, rebelde e independiente. ¿Pero dónde estabas? Dímelo. Tenía insomnio y salí a cabalgar. ¿Tú sola? Pues claro. Algunos la comparan con Lady Di. ¿Por qué? Porque eres simpática y muy espontánea. Tu pueblo te querrá, Isabel. Y es algo que necesitamos. ¡Isabel! ¡Viva Isabel! Como Diana, era muy querida por el pueblo, pero no tanto por la corte donde se enfrentó a su familia política. Quiero tomar mis propias decisiones. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué quieres hacer con tu vida? No puedes obligarme. También, como Lady Di, sufrió problemas físicos y mentales y murió de forma trágica. La vida de Isabel de Baviera era, por tanto, un caramelito para el cine, una historia de amor truncada y una existencia marcada por el dolor, las traiciones y las luchas de poder. Y eso que, en un principio, no estaba destinada a convertirse en reina. Eres tan guapa y encantadora. Francisco no tendrá más opción que enamorarse de ti. ¿Te lo puedes imaginar? Seré la emperatriz de Austria. ¡Dios mío, qué espanto! ¿Tendré que llamarte majestad? Era su hermana Elena la que había sido elegida para casarse con el príncipe Francisco José de Austria.
Sisi acompañó a su madre y a su hermana a la ceremonia del anuncio de su compromiso matrimonial y al verla, el príncipe cambió de idea y en cuestión de horas pidió su mano. Pero no me conoces. Dices la verdad cuando nadie más lo hace. Ves las cosas de forma diferente. Necesito a alguien como tú. Hay más de una veintena de películas en las que aparece el personaje de Isabel de Baviera, la mayoría de ellas producciones alemanas o austríacas, pero el público de todo el mundo la conoció en 1955 cuando se estrenó Sisi, la película protagonizada por Romy Schneider. Pero Francisco, ¿cómo vas a casarte con Sisi? Apenas tiene 17 años, no tiene educación. Sisi es la emperatriz ideal. Una mujer como no encontraría otra. Es la virtud personificada, un don que nos envía la providencia. Sisi es un tesoro. Y no permitiré que nadie me lo arrebate. Sisi mostraba a Isabel como una princesa de cuento de hadas, extrovertida y alegre. La película tuvo un éxito arrollador. Lo bueno en ti, hija mía, es que esa dicha la transmites. Enseguida se planeó rodar una secuela, pero Romy Schneider no quería volver a interpretar al personaje. Prefería desarrollar su carrera de actriz con otros papeles. No quería rodar Sisi 2 y me lo prometieron. Un día fui a ver a mis padres a Baviera y me enteré de que todos se habían puesto de acuerdo sin contar conmigo. Casi estallé. Llamé inmediatamente al productor, mientras mamá escuchaba en silencio. Hice acopio de todas mis fuerzas y declaré tranquila y relajada: no voy a hacer Sisi 2. Pero nadie le hizo caso. Su madre, la actriz Magda Schneider, interpretaba a la madre de Sisi en el film, y como Romy era menor de edad, tomaba las decisiones por ella. Cualquier princesa en tu lugar sería feliz, y a ti desde hace un tiempo se te ha puesto una cara que pareces el diablo disfrazado. Hubo segunda película, Sisi Emperatriz, en la que la veíamos intentando adaptarse a la corte de Viena, y después una tercera. Adivina mi destino. ¿Qué lees en mi mano? En el destino de Sisi, su suegra, la madre de Francisco José, maniobraba a fin de romper el matrimonio entre su hijo e Isabel. A mi poder han llegado cartas de personas de intachable solvencia moral, las cuales me informan de cómo el conde Andrassy se ha enamorado de Isabel. Pero mamá... Pasean juntos a caballo y sin escolta durante horas y horas. Y envía flores diariamente a Isabel, como podría hacerlo cualquier caballerete con la primera costurera que se cruzase en su camino. Hubo un intento de hacer una cuarta película, pero ya para entonces Romy Schneider tenía 21 años y se negó a hacerla. La trilogía de Sisi convirtió ese matrimonio de conveniencia en una de las historias de amor más románticas y empalagosas de la pantalla. Que Austria sea para ti un seguro refugio y que todos sepamos ofrecerte, sin excepción, en esta tu segunda patria, las mejores horas de felicidad. Yo haré por conseguirlo cuanto sea necesario. Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Un marido al que amar. Antes de darme cuenta de que no sabía qué hacer con mi amor, buscaba otro en otra parte. Una suegra a la que conquistar. Antes de darme cuenta de que era una mujer odiosa que me quitaba el derecho de educar a mis hijos. Hasta que de improviso descubres que la casa que te ha albergado es en realidad un palacio tétrico y siniestro. Y enfermé de tristeza. Pronto, Isabel de Baviera tuvo que vivir numerosas desgracias, como la muerte de su hija Sofía con tan solo 2 años. Desgracias que la fueron sumiendo en una depresión que le duraría el resto de su vida. Al parecer, Isabel amaba realmente a Francisco José, pero los asuntos del imperio le mantenían alejado siempre de su esposa. Agobiada por un protocolo extremadamente rígido en la corte austriaca y maltratada por una suegra que no la quería, Sisi se fue convirtiendo poco a poco en una mujer neurótica, anoréxica y tremendamente infeliz. Hasta que un día decidí partir. Madeira, Corfú, Grecia, Italia. Isabel se alejó de la corte austriaca y pasó el resto de sus días viajando por Europa. Así es como me defiendo, con la fuga. Dicen que soy extravagante, pero también lo decían antes, cuando comprendieron que odiaba el Hofburg como una cárcel, que no quería un marido siempre lejos de mí, de uniforme, siempre haciendo la guerra, perdiendo la guerra. No importa lo que diga o haga, siempre se me critica, así que ¿por qué no hacer lo que quiera?
Romy Schneider no cumplió su promesa de no volver a interpretar a Sisi y en 1972 se puso a las órdenes de Luchino Visconti para dar vida de nuevo al personaje en Luis II de Baviera, El Rey Loco, una película, desde luego, muy diferente a las anteriores. Un cambio, lugares y caras nuevas, es suficiente para que una mujer, curiosa por naturaleza como yo, se sienta satisfecha. Sisi era prima del rey de Baviera y este estaba enamorado de ella, aunque diversas razones hicieron imposible ese amor. En esta película Visconti le dio a Romy la oportunidad de interpretar a la verdadera Isabel, una mujer madura y triste. Eres un niño, Ludwig, aunque un poco loco. Todos lo estamos en la familia, yo incluida, estoy convencida. Prométeme que no me dejarás. Solo eso, que podré verte si te necesito. Una Sisi madura y triste fue también la que compuso Ava Gardner en la película Mayerling, dirigida por Terence Young en 1968. Pareces contento de verme. Me alegra verte. Deberías haber anunciado tu presencia en vez de quedarte ahí de pie. Madre, ha sido una sensación maravillosa el oír el tono de tu voz. Mayerling contaba la historia de Rodolfo, el hijo de Francisco José e Isabel, que se suicidó junto a su amante cuando el emperador se negó a aceptar su matrimonio. Quería saber cómo está mi hijo. Le veo preocupado, Majestad, y agotado. Pobre Rudolf. No nació para esta vida que le obligan a llevar. Ha habido también alguna Sisi en versión animada. En 1997 la televisión francesa produjo una serie de dibujos animados sobre el personaje y en 2007 se estrenó la película El Reino de los Chiflados, una producción alemana que contaba, en tono paródico, la historia de amor de la pareja imperial. ¡Franz! ¡Sí, sí! ¡Franz! Sí, sí. ¡Franz! Sí, sí. ¡Franz! ¡Sí, sí! ¡Oh, Franz! ¡Oh! En los últimos años ha sido la televisión la que se ha ocupado del personaje. Sí, sí. Primera parte. En 2009 se estrenó una producción austríaca para televisión dividida en dos partes y el año pasado Disney Plus emitió otra miniserie protagonizada por Dominique Davenport, en la que se incluían nuevos elementos en la historia, elementos como el sexo. ¿Te he hecho daño? He oído que suele pasar la primera vez, pero ha sido bonito. Y además, mi hermana me dijo que cuando duele mucho es porque va a ser el heredero del trono. Este mismo año, Netflix ha estrenado una nueva serie sobre Isabel de Baviera. Será la emperatriz del segundo imperio más grande de Europa. He pensado profundamente qué mujer sería la adecuada. Isabel o ninguna. Se titula La Emperatriz. La primera temporada cuenta con 6 capítulos y ya se ha anunciado una segunda para el año que viene. Como contábamos antes, Isabel de Baviera intentó escapar de sus desgracias viajando por Europa, siempre vestida de negro y con la cara cubierta por un abanico o un velo. No quería que la gente viese las arrugas de su rostro. Ya sabes que detesto que me observen. Sé lo que están pensando, si está más vieja o no. Tonterías, irán corriendo a sus casas para contarle a todo el mundo que han visto a la emperatriz más bella, la mujer más bella del mundo. En los últimos años de su vida, Isabel sufrió nuevas desgracias, como el suicidio de su primo, el rey Luis II, el fusilamiento de su cuñado Maximiliano, emperador de México, o la muerte de su hermana pequeña en el incendio del Bazar de la Caridad de París, episodio del que ya hablamos en otro programa de Sucedió una noche, hasta que un día le tocó a ella. ¡Extra, extra! La emperatriz Isabel asesinada, asesinada. Un anarquista italiano asesina a la emperatriz Isabel en los muelles de Ginebra. ¡Extra! Señor, diario. El 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba con su dama de compañía a orillas del lago Le Mans, un anarquista italiano le clavó un estilete en el corazón. En realidad, en un principio, el atentado ni siquiera iba dirigido contra ella. El anarquista había planeado asesinar a un aspirante al trono francés de la Casa de Orleans, pero su visita a Ginebra fue cancelada a última hora y esa mañana leyó en el periódico que la emperatriz Isabel estaba en la ciudad, así que decidió cambiar de objetivo para desgracia de Sisi. Como veis, un final que nada tiene que ver con aquel relato almibarado lleno de valses y miriñaques de las películas de Romy Schneider. Películas que convirtieron en leyenda rosa la vida de una mujer tremendamente desgraciada. Los reinantes como nosotros no tienen historia. Sirven de ostentación. Se les olvida pronto, a menos que nos den algo de importancia asesinándonos.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. 1 and 2 and... Well, it hurts from the bottom and it hurts down to your soul. That's because true love is not nice. And it brings up hurt from when you were 5 years old. That's because true love is not nice. No. Oh, pain, pain, pain. Ain't that just love's name? Love can bring up hurt from way down low. It now be emphasized. True love is just not civilized. True love is not nice. No, no. Este es Jonathan Rhys-Mann con una de las canciones que interpretaba en la película Algo pasa con Mary de los hermanos Farrelly. Si os acordáis, Jonathan aparecía en el film como una especie de trovador que nos iba cantando las vicisitudes de los personajes. Pero seguimos, porque llega la hora de nuestra sección de entrevistas que todas las semanas nos prepara Helio Castro. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con el director de fotografía Alex Catalán, ganador del Goya en 2015 por su trabajo en La Isla Mínima y que ha estado nominado también por After, Grupo 7, Un día perfecto, 1898, Los últimos de Filipinas, Julie o Mientras dure la guerra. Alex Catalán ha trabajado fundamentalmente con el director Alberto Rodríguez. Este mismo año hemos visto su trabajo en Modelo 77 del realizador sevillano. Alex Catalán ha participado el pasado fin de semana en Madrid en el microsalón organizado por la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía, que es el evento anual más importante de los profesionales que se dedican a la dirección de fotografía en España en el mundo del cine. Y esto es lo que nos ha contado de su trabajo. Yo me crié en un pueblecito de la provincia de Guadalajara, en Molina de Aragón, famoso por el frío, no por el cine. Mis padres, no tenían particularmente afición por el cine. Eso sí, había, como había en casi todos los pueblos entonces, un cine allí y era pues nuestro único contacto. Estrenan una película en el Jewel esta noche. Ni siquiera he visto la que pusieron la semana pasada. ¿No la viste? Fue maravillosa. Lo que ocurre es que mi hermana se fue a Madrid, mi hermana sí tomó contacto con el cine, estudió la carrera de imagen, mi hermana Pilar Catalán. Y bueno, y se metió en el cine de los 80, lo cual, en el departamento de cámara, lo cual, siendo una mujer, en aquel momento era algo bastante insólito. Y sí, al principio ella fue un poco que me apadrinó en Madrid, viví con ella, pues me llevó a algunos rodajes, en fin, lo típico. Estudié allí en Madrid durante un par de años, en el TAI de entonces. ¿Qué objetivo es ese? 24, de amplia apertura. Y yo en realidad mi primera vocación ni siquiera era el cine, yo tenía mayor interés por la televisión, el documental, los reportajes, el mundo informativo. Así que mi primer interés fue aprobar unas oposiciones en televisión española para ser reportero gráfico, cosa que hice, y me destinaron a Sevilla. Allí llegué en el año 89 y todavía resido allí. Y una vez allí trabé amistad con Alberto Rodríguez. Amigo, oye, perdona, ¿tienes un minuto? Sí. Da la casualidad que su padre era técnico en televisión española y a través de su padre pues nos conocimos Alberto Rodríguez y yo, estuvimos viviendo juntos en la misma casa durante unos años, empezamos a hacer cortometrajes, yo ya me orienté claramente hacia la dirección de fotografía y de ahí salieron pues los cortos que hicimos como Bancos, que fue un corto que ya se hizo junto con Santi Amodeo. Y con este corto, bueno, ganamos muchos premios, nos decidimos hacer un largometraje underground completamente en Londres, que se llamó El Factor Pilgrim, fue nuestra primera película, codirigido por Santi y por Alberto. Verás, tengo noticias frescas para ti. Ha aparecido una caja que por lo visto contiene unos papeles y que perteneció a David Pilgrim. ¿Una caja? Sí, la tiene el tipo que tiene el retrato. El problema es que
Alguien más quiere esa caja. Una especie de experiencia vital, pero que nos abrió las puertas a la producción cinematográfica en España, porque esa película era bastante singular. Yo creo que no se hacía un cine tan underground, tan indie en España en aquel momento. Lo que funciona en La Isla Mínima creo que es cómo engarzan todos los elementos, ¿no? La música, el sonido, por supuesto el guión, la fotografía también. Es un negativo poco común, una marca rara, de importación. No creo que haya mucha gente por aquí que use este tipo de carrete. Puedo enterarme de quién, pero quiero las fotos de los cadáveres de las niñas. Las del forense. Esa atmósfera que se genera a través de todos esos elementos es lo que funciona. ¿De qué queríamos huir o conseguir? Bueno, estaba claro que queríamos atrapar la sensación que hay en la marisma cuando estás solo por allí, ¿no? Yo la había paseado muchas veces solo y por un lado queríamos como captar esa extrañeza, por eso probablemente está encuadrada allí la historia. ¿Saben por qué sus hijas querían irse? Mis hijas no se querían ir a ningún lado. ¿Alguien que quisiera hacerles daño? ¿Tienen dinero o algo de valor? ¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas. No, a mis hijas le importan una mierda. Ustedes están aquí porque el primo de esta hizo la mili con el juez Andrade. Así que no me vengan con historia y encuéntrenla. A cualquier director de fotografía profesional que esté metido dentro de una industria audiovisual, una de las primeras cosas que se les exige es la capacidad de adaptación. Lógicamente este es un trabajo en el que no hay dos películas iguales, eso es obvio, cada película es diferente por su propio contenido, pero es que cada director es igualmente un mundo, entonces cada proyecto es realmente diferente. Dentro de eso, cada uno ha de encontrar su manera de expresión y evidentemente hay capacidad de expresión suficiente como para que eso pueda ocurrir. Yo la verdad que personalmente los elementos de referencia que uso creo que andan amalgamados o dispersos por mi cabeza y los atrapo de forma intuitiva cuando pienso en una historia, cuando leo un guión. Yo no me inspiro en la pintura, sí puedo buscar inspiración, como te digo, en pasear solo por la marisma o en quedarme unos minutos solo en la modelo. Escúchame, Manuel, a mí me parece muy bien que el negro te haya alquilado su parte porque sois vecinos. Enseñale la camisa, Pino. Pero esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo, ¿entendido? Entendido. Pero yo creo que esos referentes visuales los busco dentro de mi cabeza entre las miles de referencias que uno ha ido acumulando durante su vida, por supuesto en películas, en otras películas que ha visto y naturalmente también en ejemplos de tu vida cotidiana, ¿no? Si eres director de fotografía es inevitable estar mirando la luz, no solamente cuando trabajas, es cada lugar que estés ahora mismo, donde estamos en este momento, pues rápidamente con un vistazo, de alguna manera entiendo qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? A un nivel lumínico. Hay 5 dormitorios, cada uno con varias camas. También tengo cama supletoria por si son más. Fuera hay sitio para los perros. Hay agua, hay luz, en fin. Yo creo que entre todos esos referentes que uno tiene en la cabeza es donde yo busco en mi primera lectura de guión. A partir de ahí, claro, hay que compartir todo esto con el director, por supuesto, para saber qué tipo de película quiere hacer. Y luego me adapto también a las condiciones de la producción, porque puedes tener los referentes que tú quieras, pero no siempre puedes hacer lo que quieres. Entonces, hay otra cosa que tienes que hacer, que me parece fundamental, que es encontrar una idea matriz, una estrategia para contar tu película, ¿no? O sea, una especie de libro de estilo. Y ahí merece la pena invertir algo de tiempo, porque si lo consigues, en ese libro de estilo es en el que, de alguna manera, a donde tú te agarras siempre que quieres afrontar una secuencia, porque en una secuencia hay 1000 formas distintas de contarla y de afrontarla, tanto con la cámara como con la luz. Y cada uno pues llevamos una mochila detrás nuestro, tenemos unas experiencias que son con las que nos hemos ido formando y tenemos una manera de ver el mundo. A fin de cuentas se supone que somos una especie de intérpretes entre lo que hay delante de la cámara y el espectador. A través de la cámara, por ese embudo, pasa todo lo que se quiere contar y de ahí a la sala, ¿no? Y al espectador o a la televisión. Eso de alguna manera nos convierte en autores, así lo considero yo. De hecho, nuestra asociación también se considera una asociación de autores de fotografía cinematográfica. Y una de las cosas que está entre nuestra agenda es precisamente reivindicar la autoría de los directores de fotografía, que son reconocidos en muchos países de Europa y del mundo. En España, hasta cierto punto, también son reconocidos. Y bueno, ahí seguimos. Corre la niña sola que nadie entiende su dolor. Corre la niña sola que nadie entiende su dolor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Suena la banda sonora que Nino Rota compuso para Muerte en el Nilo. No el remake que se estrenó hace pocos meses, sino la película original de 1978 dirigida por John Guillermin, con Peter Ustinov en la piel del detective Hercule Poirot que creó Agatha Christie. Y detective privado como Poirot era también Jack Bourbon, aunque ahora se dedica a presentarnos películas polémicas. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Durante los años 80 y 90 del siglo XX, si hubo un director al que querían especialmente los festivales de cine, ese era el bosnio Emir Kusturica. En esos años ganó el León de Oro en Venecia, 2 veces la Palma de Oro en Cannes, el Premio Especial del Jurado en Berlín y una veintena más de premios en festivales de todo el mundo. Gracias a títulos como Papá está en viaje de negocios, El tiempo de los gitanos o Gato negro, gato blanco, Kusturica se convirtió en uno de los maestros del realismo mágico en el cine, muy influido por Fellini y siempre ha destacado por su capacidad para inventar imágenes deslumbrantes en las que se mezclan por igual la comedia, el drama y la crítica social. Las fiestas, tradiciones o el mundo de los gitanos están siempre presentes en sus películas, y también los temas políticos. En este sentido, el mayor escándalo de su carrera ocurrió en 1995, cuando el director estrenó Underground, la película de la que os vamos a hablar hoy en Cine Incómodo. A finales de 1993, Emir Kusturica iniciaba en Belgrado el rodaje de Underground, una superproducción para la que serían necesarios más de 12 meses de filmación. Compañeros y compañeras artistas, os deseo un feliz rodaje. Su país estaba en guerra y había interés por parte de todos los bandos por saber cómo iba a pronunciarse el director, considerado el más importante de la antigua Yugoslavia en ese momento. Tú eres un poeta. Escribe poemas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La verdad. ¿La verdad? Sí, querido. Nada menos que la verdad. Desde Sarajevo, su ciudad natal, muchos le habían pedido que expresara públicamente su dolor por la tragedia humana que se estaba produciendo, pero Kusturica se mantuvo en silencio. Ningún texto contiene la verdad. Ninguno. La verdad existe solo en la vida. Aunque bosnio de nacimiento, el director era hijo de serbios y no estaba dispuesto a decantarse por ninguna de las dos partes. Mi familia siempre, de generación en generación, ha ido cambiando de país. Y la verdad es que estoy harto, así que yo nací yugoslavo y voy a morir yugoslavo. Underground comienza en 1941. Las bombas alemanas caen sobre Belgrado. ¿Cómo puedes comer mientras bombardean? Pues se jodan. No querrás que muera hambriento, ¿verdad? El negro y su amigo Marco, los protagonistas de la película, son dos valientes que luchan en la resistencia contra los nazis. Estos personajes se basan en dos personas reales, Leka Rankovic y Sreten Zugovic, líderes partisanos cercanos al mariscal Tito. Zugovic, de hecho, llegaría con el tiempo a ser ministro y delegado de Yugoslavia en la ONU. Oye, compadre, ya que eres el secretario del partido, voy a decirte algo. Esos criminales y ladrones lo van a pagar caro. Muy caro, amigo. Sí, robamos para comprar armas, alimentos y medicinas para nuestros camaradas. Y ellos nos roban a nosotros, los muy cabrones. Pero volvamos a la película. Los dos amigos son inseparables hasta que una mujer se interpone entre ambos. Entonces, Marco, aprovechando que el negro está herido, decide quitarle de en medio y le convence para que se esconda en el sótano que hay bajo su casa, junto a otros perseguidos. Voy a cerrar. Allí, encerrados a cal y canto, pasarán los siguientes 25 años, ya que Marco les hace creer que la guerra continúa. Escucha, Marco, déjame salir de aquí y en 3 días acabaré con la guerra, ¿de acuerdo? Aún no es el momento. Tito ha dicho que esperes un poco. ¿Tito ha dicho eso? Me ha dicho... Dale recuerdos al negro y dile que no se mueva del sótano. Me servirá para la batalla decisiva. Mientras Marco disfruta del poder y de los negocios sucios de la nueva Yugoslavia de Tito, su amigo se pudre en el sótano. Emir Kusturica. Lo que cuento de forma metafórica
Es el poder ejercido por algunas personas que fueron capaces de mantener a otras bajo tierra toda su vida. También trata de sexo y de armas, dos actividades muy importantes en mi país. Underground es una parábola en tono esperpéntico sobre la historia de los Balcanes a lo largo de 50 años. Comienza con la Segunda Guerra Mundial. Después llega el régimen comunista de Tito. ¡Viva el Partido Comunista de mi patria Yugoslavia! El compañero Tito siempre al frente, me cago en vuestra fascista madre, hijos de puta. Y termina con el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. ¿De dónde vienen? De Bosnia. ¿Y ustedes a dónde van? Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe. ¿Cómo? ¿Que no? No, ya no existe Yugoslavia. El director cuenta el drama de su país con abundantes dosis de humor y el soporte de la música gitana que suena constantemente. Casi podíamos decir que se trata de una tragedia alegre. La película está llena de simbolismos. El sótano, por ejemplo, funciona como la caverna de Platón, donde todos viven una versión deformada de la realidad, la que les transmite Marco. Y el mono, que acompaña a los protagonistas observando con tristeza todas las cosas, se convierte en el símbolo de la humanidad perdida. Ay, monito. ¿Quién podía esperar esto? ¿Quién? Underground se presentó en Cannes en 1995, donde ganó la Palma de Oro y recibió una ovación como no se recordaba en el festival desde hacía mucho tiempo. No sé, parece que la película tiene poder para mover a la gente. No es fácil estar en medio de una multitud de gente aplaudiendo. No sabía cómo pararles. Por un lado me gustaba, pero seguía y es muy bonito ver esta reacción ante una película que se supone es de arte. Pero tras su estreno comercial comenzaron los problemas. La película es quizá una obra maestra, pero Kusturica es con toda seguridad un colaboracionista de Milosevic y de la Gran Serbia. Kusturica ha puesto música e imágenes al discurso que tienen los asesinos para convencer y convencerse de que actúan en legítima defensa. Los filósofos franceses Alain Finkielkraut y Bernard-Henri Lévy atacaron duramente al director e iniciaron una polémica con él en los medios de comunicación. Mi película está en contra de la manipulación. No pretendo con ella hacer propaganda. Básicamente, trata de hombres manipulando a otros hombres. Pero mucho más que las críticas de los franceses, a Kusturica le dolió sobre todo las de sus propios compatriotas bosnios. ¿Acaso no te da vergüenza? Mis compañeros entregan la vida en el bosque y tú bailas con los agresores. En Sarajevo se recordaba que la película había sido rodada en Belgrado, la capital de Serbia, financiada en buena parte por la radiotelevisión serbia y utilizando vehículos y equipos militares como attrezzo prestados por el ejército de ese país. Tú no vendes pollos ni pan, vendes el alma. Vende el alma al enemigo, solo puede llamarse traidor. Kusturica se hartó de explicar que rodó en Belgrado porque era la única ciudad que aún conservaba las estructuras de producción de cine en aquellos años de guerra y que nunca había sido amigo de Milosevic ni de los hombres de poder en Serbia. Pero los bosnios ya habían dictado sentencia. ¡Es un traidor! En realidad, la única intención de Kusturica con Underground había sido hacer un requiem nostálgico por la Yugoslavia unida y multicultural que él amó desde niño y que había dejado de existir. Con dolor, tristeza y dicha, recordaremos nuestro país al contar a nuestros hijos historias que comienzan como los cuentos de hadas. Había una vez un país. Para mí este país existió sobre una base cultural. Era un país con diferencias, donde culturas muy diferentes tenían denominadores comunes. ¿Cómo es posible que un país se desintegre de esa manera mientras el sueño de una Europa unida se convierte en realidad? A pesar de todo, las críticas fueron tan duras que el director tomó una decisión. ¿Habéis leído lo que dice Kusturica en el diario Liberación? No, a ver. Os leo. A ver. Quiero informar a mis amigos y enemigos que en el año 41 de mi vida he dejado de hacer películas. Ignoro si mi abandono alegrará a mis enemigos, pero sé que mis amigos comprenderán que mi vida se libera así de una gran carga. ¿Que deja de hacer cine? Eso dice. Lo cierto es que su abandono del cine no duró mucho. El director se lo pensó mejor y tan solo unos meses después volvía a ponerse tras las cámaras para rodar su siguiente película, Gato Negro, Gato Blanco.
Emir Kusturica vivió varios años amenazado de muerte, sin poder poner los pies en Bosnia y acompañado siempre de 4 guardaespaldas que cuidaban de su seguridad. Dispara, dispara, fusil, que lo oiga nuestra madre. A nadie entregaré mi país. Durante la guerra, la policía bosnia entró en la casa de su padre en Sarajevo y en el registro encontraron una bomba. Fue acusado de terrorista y aunque enseguida se demostró que había sido un montaje para vengarse de su hijo, el hombre murió tan solo 2 meses después de aquel incidente, muy afectado por lo ocurrido. Kusturica pudo comprobar así en carne propia hasta dónde llegaba el odio que sentían los antiguos yugoslavos entre sí y cuánta verdad había en su película. La guerra más fuerte es aquella en la que un hermano a su hermano da muerte. Como contaba Antonio, tras replantearse su abandono del cine, Emir Kusturica haría otras buenas películas como La vida es un milagro, Prométeme o En la Vía Láctea. También ha rodado varios documentales como el que le dedicó a Maradona en 2008 y ha seguido actuando y grabando discos con su grupo musical, la No Smoking Orchestra, en la que él toca la guitarra y su hijo Estribor la batería. También ha actuado como actor en varias películas, entre ellas la coproducción franco-española 7 días en La Habana, que dirigió Pablo Trapero. Vista con perspectiva, Underground sigue siendo su obra maestra y probablemente la película que más ha marcado su carrera. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bourbon ya se ha despedido y ahora nos toca a nosotros. Y lo hacemos, como siempre, con una versión de una canción de película. Esta semana hemos elegido una versión de un tema muy famoso en los años 80, Eye of the Tiger, de la película Rocky III, que aquí interpretan a su modo los franceses Marcel Bip y Franck Perrol. Feliz semana a todos y hasta la próxima. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Many times it happened so fast. Put your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last non-survivor stuck his prey in the night. And is watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging though, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. Rising up, straight to the top, have the guts, got the glory. When the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last non-survivor stuck his prey in the night. And is watching us all in the eye of the tiger. When the
Cadena SER. La radio.